Bueno, un viaje inesperado. Para Esquina habíamos planificado visitar a nuestro hermano Omar, como siempre lo hacemos, y bueno, tenía otra visita ya programada antes, y como nosotros tenemos la mala costumbre de avisar a último momento, por ahí no nos podía recibir, así que iba a ser mejor que sea más adelante. Así que bueno, como teníamos ya todo armado, me dice Romy, ¿qué te parece si vamos para otro lado? Así que bueno, hicimos norte, sur, este, oeste, fuimos para Esquina. Lindo, linda la iglesia, hermoso el viaje también. Pudimos disfrutar con el matrimonio de Seba y Noé y de Francisco y Gianina, con todos los niños, así que fuimos un pelotón. Éramos 10 en total. Yo creo que los chicos también disfrutan de ese tiempo. El único problema es que lo levanté demasiado temprano. Y el pastor le dice a Seba, dice, a las 8:30 van a estar en Esquina. Y tal cual, a las 8:30 estábamos en Esquina y el culto era a las 10. Pero también nosotros tampoco queríamos llegar tan sobre la hora por el tema de que no nos gusta por ahí estar armando los instrumentos mientras los hermanos llegan y quieren saludarnos. Y uno se siente incómodo porque no sabe si enchufar y después termina saliendo el culto así nomás. Así que llevábamos el sonidista y queríamos que salga, al menos acomodar todo antes de que ellos lleguen. Pero nuestros hermanos estaban de mucho antes. Bueno, así que bueno, fue un poco cansador, me hizo acordar a los viajes a Arroyo Cabral cuando íbamos y volvíamos en el día. Ir y volver en el día, la verdad que tampoco queríamos incomodar a los hermanos allí con el tema de los hospedajes, pero la próxima vez vamos a tratar, si vamos para ese lugar o para el lugar que vayamos, de quedarnos a dormir porque uno necesita también descansar y lo disfruta de otra manera. Así que, aunque lo disfrutamos, eran unos 12 o 13 hermanos ellos, más nosotros, así que habríamos sido unos 20 hermanos allí, dándole gloria a Dios. Así que yo creo que para ellos fue de bendición, tanto como para nosotros, amén. Así que nos hizo bien. Llegamos un poquito cansados, por eso no vinimos ya al culto de la tarde, aunque tampoco llegábamos, pero gozosos de haber estado un tiempo junto con ellos y disfrutar después un tiempo de comunión, también, que fue muy, muy provechoso, creo que también. Así que bueno, el saludo de la iglesia en Esquina, ahí siguen adelante con la obra en aquel lugar. Y uno cuando va a estos lugares, referido también a la palabra que quisiera compartirle, cada lugar donde uno va es como que ve la necesidad de cada uno de los lugares y viendo la necesidad de cada uno de los lugares le da ganas de quedarse, ¿no? Porque la necesidad de músicos que hay es imperiosa. Y yo charlaba el otro día con los chicos de la Casa Bíblica que le damos un pequeño taller. Algunos terminan todo el año tocando una canción, pero les compartía y le decía algo que yo sentía en mi corazón. Le digo, vienen a la Casa Bíblica, se preparan en el conocimiento de la palabra, se preparan con las vivencias, ¿no es cierto?, en su corazón, pero qué bueno también es que se vayan de acá tocando un instrumento, amén, porque en cada uno de los lugares donde vamos están todos los instrumentos, y no hay quien los toque. Y dice que la mies es mucha, más los obreros pocos. Fíjese que no dice los pastores, no dice los obispos o como quiera llamarles, sino dice los obreros, de aquellos que quizás van a un lugar y van a servir al Señor de esa manera, quizás en la música, ¿no? Y cuánta necesidad en cada uno de los lugares, y podríamos nombrar tantos
donde no hay quien toque los instrumentos y están ahí y no hay quien los toque. Así que le dejo esta carga en cada uno de sus corazones. Hace un tiempo, bueno, los que me acompañaron quizás sea algo muy parecido a lo que comparte en esta noche, algo le cambie, pero bueno, van a tener que escucharme igual. Pero hace un tiempito venía preguntándome en mi corazón y me hacía una pregunta: ¿cómo sé yo si un sentir, algo que siento en mi corazón, es de Dios? Y sabemos que como iglesia nos movemos siempre por palabra de Dios. Siempre porque Dios nos habla, y no, para no dar un paso en falso, nos movemos por palabra de Dios. Pero a veces uno se pregunta, hay mucha gente que uno escucha que dice: el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Y uno dice: uy, Señor, y a mí no me dijo nada. ¿O será que estoy sordo? ¿O será que esto que siento en mi corazón es tuyo, no es tuyo? Entonces, bueno, me puse a buscar, y me preguntaba, le preguntaste al Señor si ese sentir que el Señor está poniendo en tu corazón es de Él. Porque a veces ni siquiera se lo preguntamos. Con esa pregunta sencilla, verdadera, esa pregunta que le hacemos al Señor en nuestra habitación, ¿no? Señor, ante esta situación, ¿qué te parece, Señor? ¿Voy por el camino correcto? ¿Dónde doblo, Señor? ¿Doblo para la izquierda? Hablo espiritualmente, ¿no? ¿Voy para la izquierda o voy para la derecha? Y vieron, hermanos, que siempre tenemos que tomar decisiones. Y qué bueno cuando tenemos la guía del Espíritu Santo para tomar cada una de esas decisiones. Por eso nuestros oídos tienen que estar atentos a su voz, a su llamado, a lo que Él nos tiene que indicar para no errar en este camino. Y buscaba y encontraba en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, en el Evangelio de Juan 10, 27. Y en esta parte de las Escrituras se hace una analogía, una comparación entre nuestro Dios como el pastor y cada una de nuestras vidas como ovejas. Y dice el versículo 27 del capítulo 10, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aquí la Biblia está hablando, ¿no es cierto? Y hace esa comparación. Y me preguntaba si en verdad estoy prestando atención. Y si hay una característica de la oveja con referencia a cada una de nuestras vidas, es que justamente la oveja es torpe como lo somos nosotros. La oveja carece de visión muchas veces, a veces como nosotros. Y por eso la oveja dice que cuando, incluso en el ser humano, cuando hay una deficiencia, ¿no es cierto?, en alguna de sus miembros, en este caso puede ser la ceguera, dice que el ser humano va desarrollando todos los otros sentidos de una manera potencial. Y el Señor quiere esto con cada una de nuestras vidas, que nosotros desarrollemos el oído, que podamos
escuchar su voz. Porque si no podemos errar el camino. Y el Señor me llevaba a ese proverbio, el 14, proverbio 14, 12. Muy buen tango, che. 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y por eso meditaba en mi corazón y digo: Señor, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar a diario? Porque dice su palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor, ¿no? Así que quizás nosotros, hasta nosotros mismos, podemos creernos que es el camino correcto y equivocarnos. Porque dice que hay caminos que al hombre, que a nosotros, le parece que es lo correcto y lo derecho. Dice, pero su fin es camino de muerte. Y yo me hacía algunas preguntas. Por ejemplo, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿qué pensás de esto o aquello otro? Me hacía preguntas generales. ¿Hago este negocio o no? ¿Me relaciono con o no? En el libro de Santiago encontramos que si nosotros le pedimos al Señor que Él nos responda, que nos dé sabiduría, Él lo va a hacer. Vamos a buscarlo en Santiago, capítulo 1. Voy a leer un montón de versículos, así que váyase. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Total, cuando sea la hora ya corto. 1:5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que si nosotros le preguntamos al Señor, el Señor va a responder y nos va a dar la salida. Pero yo me seguía preguntando, ¿cómo sé o cómo sabemos si un sentir es del Señor o no es del Señor? Hay una persona que siempre dice, mira hermano, si tenés paz, es del Señor. Y pasa eso. Cuando abundan los frutos del Espíritu, ya vamos a ver más adelante, cuando tenemos paz, tenemos gozo, es porque va por ahí la cosa. Pero también podemos ponerlo a prueba. Fíjense en lo que dice Primera de Juan 4. Primera de Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que podemos poner pruebas, y muchas veces podemos decir, Señor, a ver, si es tuyo, que se dé, ¿no? Una vez me pasó, hace mucho tiempo atrás, me dice, quédate tranquilo, Hernán, pero quédate tranquilo cada uno, que si es del Señor se van a abrir todas las puertas, se van a dar todas las cosas y vos no vas a tener que forzar absolutamente nada. Y ponemos pruebas, ¿no? Y Dios va cumpliendo cada una de esas pruebas y va abriendo cada una de esas pruebas. Pero a veces creemos que por nuestros méritos, por lo que nosotros podamos alcanzar. Así que podemos ponerlo a prueba porque
a veces podemos ser engañados. Y fíjense en lo que le pasó a Pedro en Mateo capítulo 16. Y algo que me llamó mucho la atención. Porque Pedro, en Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. En un momento habla Pedro de una forma totalmente espiritual y después al muy corto tiempo, en el instante, da un consejo totalmente desacertado, ¿no es cierto?, erróneo y carnal. Dice la palabra del Señor en Mateo 16:13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí Pedro se pudiese haber llenado de furor, diciendo: qué hombre tan espiritual, ¿no? Y entonces hasta Jesús lo felicita, dice. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Entonces podía estar confiado, ¿no? Ahí se hubiese agrandado. Pero dice que muy poco tiempo después, por eso es que día a día nosotros tenemos que buscar el oír su voz, el ser guiados por Él, porque aun cuando en un momento el Señor nos pudo haber guiado, no nos da la seguridad que en el próximo instante seamos guiados por Él también, ¿no? Y fíjense lo que le pasa a Pedro. Dice: desde entonces, el 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ahora totalmente contrario, dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Fíjense en que lo mismo que le está diciendo Pedro son las palabras que le dijo el diablo, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo. No, pero si no hace falta que vos te sacrifiques de esta manera. Imagínense en que si el Señor no hubiese dado la vida por cada uno de nosotros, ni Pedro ni ninguno de nosotros tendríamos salvación y vida eterna. Dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, qué atento que tenemos que estar a su voz, a su llamado, a cada una de las decisiones que tomamos en nuestro diario caminar.
pedirle la guía al Señor y al Espíritu Santo para que, a ver, Señor, esto que me están ofreciendo, esto va a ser de bendición para mi vida, para mis hijos, para mi familia, o para mí mismo. Y buscaba algunos puntos que quizás y seguramente debe haber muchos más, pero 4 señales para probar si un impulso es de Dios, algo que yo siento es de Dios o no es de Dios. Rápidamente con el primero, o sea que cuando un impulso viene a mi corazón, no se contradice con la Biblia, con la palabra del Señor. Podríamos buscar en Lucas 21:33, que habla de que la palabra no cambia. Pero pensaba en ejemplo, ¿no? Y a veces quizás puede ser de que usted se enoje con la EPE, con el cable. Yo hace 2 meses que no tengo teléfono. Hoy me pusieron el teléfono, gloria a Dios. 2 meses pagando el teléfono y no lo tenía. Así que, ¿qué tema cuando tenés que pagar algo que no usás? Pague y después reclame. Mira qué lindo. Pero hay cosas que uno dice, puede decir, bueno, yo siento que esto ya no tengo que hacerlo más, no tengo que pagar más los impuestos. Y bueno, si uno se fija en la Biblia, eso que sentimos no es del Señor, ¿no? Porque la Biblia dice, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Otra cosa que, como segunda señal para probar si algo que sentimos es del Señor o no podemos pensar si está de acuerdo lo que yo siento con la palabra del Señor o no. Pensaba en un ejemplo, una señorita que sienta que tiene que ir a buscar un determinado muchacho al mundo para convertirlo y traerlo para el Señor y casarse con él, ¿no? Y si vamos a buscar este versículo que está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Es clara la palabra de Dios cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea que la Biblia, la palabra del Señor, es clara con todos estos temas. Y seguí haciéndome otras preguntas y 4 señales para probar si un sentir o un impulso es de Dios o no es de Dios. Y me preguntaba, ¿ese impulso fue confirmado por cristianos maduros? Y cuando decimos cristianos maduros, hablamos de los pastores. Hemos consultado, Señor, mire, pastor, siento esto en mi corazón, ¿a usted qué le parece? A lo mejor nos da un sí, a veces quizás nos da un no. Y mientras preparaba toda esta palabra y me preguntaba en mi corazón de buscar esa guía del Señor, de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y me parece que muchas veces dudamos y no queremos preguntarle al Señor y hacerle estos tipos de preguntas, porque muchas veces creo que tenemos miedo de que el Señor nos responda, pero nos responda con una respuesta que no es la que queremos escuchar.
Y la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Y a veces cuando le damos esta potestad, por así decirlo, ¿no? A este cristiano maduro, quizás le podemos dar esta potestad a nuestros hijos. ¿Te parece que está bien que hagamos esto? Podemos correr el riesgo de que no nos respondan al menos lo que yo estoy esperando. Y fíjense en lo que dice Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Mas en la multitud de consejos hay seguridad. Qué importante, mis hermanos, es buscar ese consejo. Es acercarnos, es preguntarle al Señor o preguntarle o consultar. Ahí cerquita en el Proverbio capítulo 15, versículo 22, dice, Proverbios 15, 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Y mi pregunta es, ¿le estamos preguntando al Señor? Y mientras leía todo esto, iba buscando, el Señor traía a mi memoria un pasaje que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, que en este pasaje de las Escrituras que habla de Elías estaba pasando por un tiempo totalmente difícil. Él había ido ante el rey y le había dicho de que no iba a llover, no sé durante cuántos días, así que tiene que salir huyendo, se tiene que esconder en unas cuevas. Pero más allá de eso, lo que me impactaba de este Elías, y el Señor lo traía a mi memoria, cómo él sabía distinguir entre la voz del Señor y la voz de lo que no era del Señor. Y fíjense en lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Dice, él le dijo, el Señor, ¿no? Dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, ahí sigue transcurriendo la historia, ¿no? Pero fíjense en que lo que me llama la atención de este versículo es que el Señor habla, pero habla en lo íntimo,
habla en ese lugar secreto. Es cuando estamos solamente tú y yo. Es cuando nosotros le podemos preguntar al Señor y decirle, Señor, ¿qué hago? Voy para acá, voy para allá. Que sea tu guía la que dirija mi vida. Esto que siento en mi corazón es tu palabra. Y fíjense en que habla, dice, de un silbo apacible. Es como algo muy delicado, ¿no? Y mientras buscaba referencia y buscaba comentarios, encontré una referencia que me gustó mucho, porque la comparaba con cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos, ¿no? Y le hablamos, y cuando le hablamos suavemente, yo me imagino cuando estamos por dormir, y nos acercamos al oído, ¿no es cierto? Y es el momento donde nosotros podemos aprovechar y abrazarlos y darle un beso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le hablamos suave a otra persona, esa persona no logra escuchar lo que yo le estoy diciendo. Entonces fíjese la postura que toma, ¿no? Porque esa otra persona, como no escucha, se inclina un poquito, y eso somos nosotros, que cuando el Señor nos habla de esa manera suave y apacible, hace que nosotros nos humillemos delante de Él y ¿cómo dijiste? Y acercamos el oído, ¿no? Y es esa postura, ¿no es cierto? Y es esa intimidad la que el Señor quiere que tengamos con Él, con el amado, que podamos inclinar nuestro oído hacia lo que Él tiene para decirnos. Y a veces meditamos en nuestro corazón, meditamos en nuestra vida, y no sabemos qué hacer. Dios no nos ve como uno más, tiene un plan y despejará todo el camino. A veces pensamos que depende de nuestras fuerzas, ¿no? Y a veces creemos que se nos va a escapar, parece, si no metemos mano nosotros. Pero qué importante es escuchar la voz de Dios y poder escuchar ese consejo y que podamos ser como esas ovejas, que son guiadas por Él y que van dando pasos firmes y seguros. Y yo decía, si queremos oírlo, preguntémosle, sencillamente. Preguntale al Señor, Preguntale al Señor, así, sencillo, ¿qué querés, Señor, que yo haga? ¿Qué querés que haga, Señor, con esta determinada situación? Para que no erremos el camino y para que podamos dar pasos seguros. Yo no sé si todos tienen la misma seguridad. El otro día escuché a alguien que decía algo. Dice, nosotros tenemos el síndrome del hijo mayor, me dice. ¿Qué hizo el síndrome de que somos como el hijo mayor? Y sí, porque vieron que al hijo más grande uno lo cuida tanto que hasta lo sobreprotege, ¿no? En cambio, el segundo que viene, y ese ya vio cómo viene,
ya digamos como que lo cría la misma vida, pero tiene otras libertades. Con Johan éramos mucho más severos, ¿vale? Es otra cosa. Le damos otras libertades. Y a veces esto pasa en nuestra vida espiritual, ¿no? A veces tenemos demasiados temores, pero verdaderamente que podamos preguntarle al Señor cada día y le digamos, Señor, yo quiero escuchar tu voz, que tú seas mi guía para no errar en el camino, que tú seas mi sustento, para que los pasos que demos, los demos seguros. Amén. Dios le bendiga.